En los últimos años, más del 300% se ha incrementado el presupuesto de defensa y seguridad versus apenas un 3% en salud y en educación. Nunca antes en la historia de Honduras habíamos tenido tantos recursos en defensa y en seguridad del presupuesto general de la República, como también se debe de sumar el impuesto de guerra a la sociedad hondureña, que es la tasa de seguridad. Es incongruente la solicitud de incrementar el presupuesto para defensa y seguridad, para incrementar el número de efectivos militares y policiales que nos puedan ofrecer seguridad ciudadana a la población, cuando se ha demostrado en los últimos años que la estrategia del Consejo de Defensa y Seguridad en Honduras ha fracasado. Que si bien es cierto, podemos reconocer algunos logros, algunos avances, pero estos no son congruentes con el presupuesto que se ha gastado en los últimos años y sobre todo con la puesta a disposición de las autoridades de las bandas de crimen organizado, de narcotraficantes y de aquella estructura criminal que está insertada desde la institucionalidad del Estado. La persecución al delito no ha sido la más efectiva, no al menos para poder combatir la corrupción que carcome la institucionalidad pública y la impunidad como una política de Estado. Por lo tanto, es inconsistente el incremento a defensa y seguridad si no hemos logrado garantizarle a la ciudadanía en general no solo protección integral y seguridad ciudadana con seguridad social, sino que no hemos logrado garantizar que más de 1 millón de niñas y niños entre los 5 y los 17 años estén en el sistema educativo nacional, que más de 500,000 que están trabajando y deberían de estar en el sistema educativo puedan salir de estos trabajos, incluso de peores formas de trabajo infantil. Y en general, cómo lograr parar el éxodo masivo de hondureñas y hondureños que están huyendo, no solamente para reunificarse con sus familias, están huyendo de una violencia estructural que tiene que ver el cercenamiento de sus derechos fundamentales y prefieren morir en el intento a morir en sus casas por falta de salud integral o porque sentados en las aceras de sus casas son acribillados. Más de 10 masacres en el mes de enero del 2019. Argumenta el presidente que con este aumento de efectivos de la policía, de los militares, policía militar, vamos a tener una seguridad del primer mundo. Bueno, si con lo que tenemos ahorita no hemos logrado tener la seguridad del primer mundo, que me explique el presidente cómo teniendo el control del Consejo de Defensa y Seguridad, teniendo los recursos de defensa y seguridad, teniendo una estrategia de defensa y seguridad en el país, no han podido ver ni siquiera lo que pasa en sus propias narices, qué pasa con los cuestionamientos, con los requerimientos fiscales y qué pasa también con las extradiciones de sus propias familias. Eso significa que si no logro controlar el crimen organizado del seno de mi familia y de la institucionalidad pública, ¿cómo pretendo controlarlo en la nación en general? Dentro de la política de Juan Orlando Hernández, ¿para qué estaría necesitando él más elementos policiales y militares? Bueno, estratégicamente incluso podemos ver los ascensos que se han dado en los últimos años, donde se han saltado las generaciones a quienes les correspondería estos ascensos, que esto no es más que un ajedrez político donde se coloca de manera estratégica a los altos oficiales que representan los intereses del actual mandatario. Esto más pareciera el poder colocar estratégicamente a sus fieles para poderse mantener por la fuerza en el poder y para poder garantizar su protección y la del grupo que les rodea, que están siendo cuestionados, no por mi persona, sino que a diario lo vemos en los medios de comunicación, vemos las constantes denuncias y vemos las líneas de investigación que tiene el Ministerio Público, que tiene la UFECID, que tiene el CNA y que tiene la misma misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Esto atemoriza, por ejemplo, a los jóvenes que pertenecen a una pandilla o que quieren pertenecer. Cuando el presidente anuncia más elementos de seguridad, ¿es una estrategia correcta o no? El ejercicio de las armas, la cultura militar, el uso de la fuerza no ha resultado ser el mejor amigo del combate a la violencia y la inseguridad en cualquier país del mundo. Esto, por el contrario, lejos de reducirlo, le incrementa. Y la presencia militar
o de la policía militar del orden público en las calles y que no son necesariamente los mejores amigos de la sociedad, nos coloca en una posición de vulnerabilidad y de inestabilidad emocional. Y esto explica en alguna medida el por qué el incremento de suicidios en Honduras, porque tiene un impacto a nivel emocional, no solo el no contar con sus derechos fundamentales, sino más bien el ver la permanente represión y la criminalización de la pobreza en un estado donde no existe una verdadera democracia.